Bueno, ya desde hace varias décadas ha resurgido el interés por Juan Bustamante. En la década del 70 hubo una biografía muy importante de Emilio Vázquez, muy documentada, y en estos últimos años se han ido encontrando más documentación, ¿no? En el archivo del Congreso de la República, en el archivo histórico militar, en el diario El Peruano, en archivos de Cabanilla. Y bueno, actualmente hay investigadores que están también recuperando toda esta información. Bueno, Juan Bustamante fue un ilustre puneño, comerciante lanero, que incursionó en la política, fue diputado en muchas oportunidades, participó también en la redacción de una constitución. Fue autoridad política, fue prefecto, subprefecto, fue intendente de policía, fue viajero, se le conoce mucho por sus viajes porque dio 2 vueltas alrededor del mundo. Es el primer peruano que realizó ese periplo y probablemente el primer latinoamericano. Pero además fue una persona que desde muy temprano y hasta sus últimos momentos de vida se dedicó a luchar para reivindicar a la población indígena. Bueno, lo que nosotros quisimos hacer en el libro es aclarar una duda que había con respecto a su participación. Muchos historiadores señalaban que él había sido parte de la convención, pero hemos demostrado con documentos que esta fue una convención gamarrista en oposición al proyecto de la Confederación Perú-Boliviano de Andrés de Santa Cruz. Y Bustamante más bien era un seguidor, un admirador de Santa Cruz. Y se ve en los documentos que él no participa, ¿no? Su participación como diputado es recién en el año 1845. Bueno, son los sucesos de la muerte de Juan Bustamante, ¿no? Como te comentaba, él pasa a una defensa mucho más activa de la población indígena. En el año 66 hay un levantamiento campesino en Huancané muy fuerte, que para muchos historiadores fue el levantamiento más grande después de las guerras de la independencia y puso en cuestión todo el orden establecido, ¿no? Esto se produce en una confrontación entre los seguidores de Pedro Díez Canseco, que eran el ala conservadora en ese momento, y los seguidores de Mariano Ignacio Prado, que era el ala progresista. Y Juan Bustamante toma parte por Mariano Ignacio Prado, lucha con la población de Huancané, pero finalmente son derrotados frente a las tropas de Andrés Recharte y son asesinados de una manera sumamente cruel, ¿no? Y es un crimen que hasta donde se conoce quedó impune. Bueno, es interesantísimo leer estos libros. La verdad, yo creo que deberían tener una mucho mayor difusión de la que han tenido. Bustamante sale del puerto de Islay, llega a diferentes países de América Latina, llega a Cuba, a los Estados Unidos, a Inglaterra, va a Francia, después de recorrer muchos países termina en China y desde China regresa al Perú, ¿no? Y en estos viajes toma una serie de anotaciones muy importantes sobre las costumbres, las formas de organización política, las tradiciones, la religión, ¿no? Y en un segundo viaje hace nuevamente la ruta hacia Inglaterra, después a Europa, pero esta vez va a los países nórdicos y a Rusia. Me imagino que deben haber sido poquísimos peruanos los que hayan llegado a estos países, ¿no? Y nuevamente realiza apuntes muy agudos que yo creo que serían de gran utilidad incluso para los historiadores de estos países, porque él relata aspectos de las costumbres, de la vida social en estos países, ¿no? Ese es un aporte enorme. Bueno, como diputado, quizás la más importante fue proponer que se creen escuelas gratuitas en todas las provincias del Perú. Peleó durísimo para que eso se apruebe, finalmente Castilla lo aprueba, pero su ejecución no fue como Bustamante hubiera querido, ¿no? Fue muy deficiente. Pero propone también una serie de cambios en el Parlamento. Él pensaba que el Parlamento, como ahora, lamentablemente, no respondía a los intereses, a las necesidades de la población. Tenía que mejorar sus formas de trabajo, sus formas de debate. Lamentablemente, en ese caso no fue escuchado. Propuso también algunas normas para cambiar la forma en la que se elegían a los obispos, porque él, a pesar de ser una persona muy católica, sentía que había muchos abusos en el clero, ¿no? Y también propone una serie de cambios en el ámbito militar, ¿no?
Él decía que habían demasiados generales en el Perú y que todos los que acompañaban a un caudillo en sus aventuras golpistas terminaban siendo nombrados generales. Y propone cambios en estos aspectos fundamentales de la forma como se estructura la República en el siglo XIX, ¿no? No todos prosperaron, pero generó importantes debates. También propuso creación de puentes, de caminos, de comunicaciones, ¿no? Una persona que tenía una visión muy amplia de cómo había que modernizar el país. Bueno, él se declaraba liberal, ¿no? En el siglo XIX el liberalismo era la corriente progresista, la corriente que buscaba que exista igualdad ante la ley, que se respete la propiedad de las personas, y él veía que eso no pasaba en el Perú, porque la República se había creado de espaldas a la población indígena, no estaba incluida, era explotada, participaba en sistemas de semiesclavitud o pongonaje, en un sistema que era bastante feudal, ¿no? Él quería cambiar eso desde el liberalismo, pero su gran aporte es que él se había nutrido también de la tradición andina, fuertemente. Entonces conocía las instituciones andinas, las valoraba, valoraba la comunidad, era un defensor de las comunidades y los pueblos indígenas, entonces él trataba de conjugar, ¿no? ¿Cómo conjugo esta libertad con igualdad ante la ley, con esta forma de convivencia que no es basada en la idea liberal del individuo, ¿no? Sino de la comunidad? Entonces creo que es también otro aporte interesantísimo de cómo conjugar lo mejor de la tradición europea con lo mejor de la tradición andina para crear un pensamiento distinto. Mira, yo creo que el liberalismo político nunca se ejerció plenamente en el Perú, ¿no? Tampoco el liberalismo económico. El liberalismo económico en el siglo XIX, incluso el siglo XX y ahora, es sumamente deficiente, ¿no? Lo que hay son élites mercantilistas que quieren aprovecharse de su relación con el poder político, que ya hemos conocido además que están siempre en corruptelas para ganar obras, y no hay una real competencia. Cuando se presentan leyes antimonopolio, por ejemplo, se oponen cuando el monopolio es contrario a la libre competencia. Entonces vemos que en el ámbito del liberalismo económico nunca hubo tal en el Perú, y en el ámbito del liberalismo político siempre hubo enormes cantidades de población excluida. De manera que yo creo que sobre todo el liberalismo político todavía puede dar algún aporte a la democratización de nuestro país. Creo que el liberalismo económico, sobre todo en su versión neoliberal, ya está superada. Ha mostrado que no puede resolver los problemas y lo que se necesita es un Estado más presente y un Estado benefactor. Bustamante ya en esa época, en el siglo XIX, creía en un Estado benefactor, que décadas después se formó en Europa con el llamado Estado de Bienestar o Welfare State, ¿no? Él creía que el Estado tenía que proporcionar servicios básicos, educación, salud, tenía que aportar en la infraestructura del país, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, el liberalismo político tiene todavía un aporte que dar, pero sobre todo hace falta aún una reivindicación de las poblaciones excluidas, de las minorías étnicas, de todos los grupos que no forman parte de un proyecto nacional. Bueno, para decirlo en pocas palabras, yo creo que seguimos viviendo en un estado monocultural, homogenizador, que no valora la diversidad, ¿no? Tenemos que cambiar a una noción de Estado pluricultural, donde se piense la nación no bajo ese molde europeo, donde todos tienen que ser iguales, sino bajo un molde donde podemos convivir con todas nuestras diferencias. Bueno, primero que hubiera sido importantísimo que la clase política hubiera sido tan consecuente como Bustamante, ¿no? En sus ideas, en querer llevarlas a cabo y llegar al punto incluso de entregar su vida a la causa en la que él creía, ¿no? La defensa de la población indígena y su programa político. Sobre todo en estas épocas donde la corrupción es generalizada, donde hay una crisis en todos los partidos políticos, donde los principales líderes políticos están procesados, figuras como Bustamante tienen que ser una guía, ¿no? Para las nuevas generaciones, para las nuevas formas de hacer política, para las nuevas luchas que emprendemos en estos momentos, ¿no? Creo que es importante la reforma política, faltan muchas cosas. Los hechos de corrupción actuales nos han mostrado que las campañas son sumamente costosas y eso abre un montón de espacios para la corrupción.
nos está mostrando además que hay instituciones del Parlamento que ya están mostrando ser obsoletas, como la inmunidad parlamentaria que se ha convertido en impunidad, ¿no? Hay otros aspectos que va a haber que ir discutiendo en los próximos años, como la bicameralidad, algunos cambios en el financiamiento público de los partidos políticos. Yo no creo, lamentablemente, que en este contexto podamos avanzar, pero la reforma política tiene para largo, ¿no? Y tiene que ser para bien del país.